Buenas tardes, apreciados estudiantes de grado décimo. Damos continuidad a las clases virtuales con la unidad número 3 que se ha titulado El papel de los medios de comunicación en el contexto social, económico y político. Para esta unidad, los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado son analizar la tergiversación de la información en los medios de comunicación e interpretar el manejo de la información por parte de estos. Resalto la palabra tergiversación porque es un término que hace referencia a cambiar en muchos casos el sentido que tiene realmente una información para acomodarlo en beneficio de un grupo de personas. En este caso, quiero empezar explicándoles un poco con relación a la ideología que tienen la prensa y los periódicos en general, los medios de comunicación. Muchas veces consideramos a nivel social que los periódicos, que los telediarios y todos los medios de comunicación que nos informan, les atribuimos un grado de credibilidad por su lenguaje aparentemente objetivo en la forma en que nos transmiten la información. Muchas veces creemos que esa información que nos dan es 100% objetiva o es 100% real por la forma en que nos las dicen, es decir, por las imágenes que utilizan y por el lenguaje persuasivo que éstas manejan. Muy a pesar de que son medios de información que deberían ser objetivos. Entonces aquí es donde entra nuestra lectura crítica frente a toda esta información que recibimos de los medios de comunicación. Eso lo podemos apreciar cuando vemos una noticia y la comparamos en la forma en que la dice un medio de comunicación y otro. Vamos a encontrar siempre diferencias porque las ideologías de las empresas y de los medios de comunicación de una u otra forma influyen en la forma en que ellos transmiten la información. La ideología en los periódicos, encontramos aquí que la prensa es fuente de información, pero también de opinión, lo que ya les decía. Cuando en un periódico o una prensa, ya sea en internet, ya sea auditiva, en radio o impresa, encontramos que de una u otra manera siempre se imprime la opinión de quien da la noticia o del medio de comunicación en general. Se vuelve un poco objetiva porque se escoge un punto de vista a través del cual transmitir esa información. Estas se reflejan a través de editoriales, artículos de opinión, humor gráfico, diagramación del periódico, el tratamiento que se le da a esta noticia y entre otros elementos más. Los periódicos no son totalmente neutrales, sino que adoptan una postura ideológica. Implícitamente en las noticias que nosotros recibimos encontramos de una u otra manera la postura del medio de comunicación que la está transmitiendo. ¿Cuáles son los procedimientos para manifestar proximidad o distancia ideológica con el contenido de la noticia? Entonces encontramos aquí que hay diferentes mecanismos que nosotros podemos utilizar para identificar cuando un medio de comunicación se muestra inclinado hacia una noticia u otra. Encontramos diferentes procedimientos no lingüísticos, como son la ubicación de la noticia dentro del periódico, el tamaño de la letra. Entonces vamos a mirar aquí puntualmente. En la ubicación encontramos que las noticias que se encuentran en la portada del periódico son las noticias que tienen mayor trascendencia para ese medio de comunicación. La página impar o par, encontramos que la par por lo general se encuentra del lado izquierdo y la impar del lado derecho. En ese mecanismo, las que se encuentran del lado derecho, es decir, las impares, tienen mayor trascendencia que las números par. En la parte superior e inferior, bueno, encontramos aquí
que las noticias que se encuentran en la parte superior tienen mayor importancia y lo podemos ver también con el tamaño de la letra de los titulares, y en la medida en que van bajando, el tamaño de la letra también va disminuyendo. El espacio dedicado, es decir, las noticias que se le dedica y se escribe más de ellas, son las noticias que para el periódico son más trascendentales o de mayor importancia para la comunidad. La inclusión de parte gráfica, es decir, la noticia que tiene fotos, que tiene gráficas, que tiene imágenes, para esas son de mayor trascendencia. Este ejercicio lo podemos hacer en un periódico que ustedes tengan en casa. Analicemos estos elementos a ver si se encuentran identificados con estas ubicaciones y estos procedimientos no lingüísticos que nos ayudan a identificar la importancia que para el medio de comunicación tiene una noticia. En este caso, y la evidencia de aprendizaje que vamos a realizar esta semana va enfocada en el análisis de una noticia a nivel nacional y de gran trascendencia, que fue la toma del Palacio de Justicia, un acontecimiento que aconteció, valga la redundancia, el 6 de noviembre de 1985, una situación de gran impacto porque puso en tela de juicio el accionar de un grupo revolucionario como fue el M-19 y el accionar del gobierno y de las fuerzas militares del país. Entonces, en el grupo de Facebook les voy a compartir dos enlaces en donde ustedes van a poder leer noticias que tienen gran impacto con relación a este tema y fueron escritas ese mismo año y en los días en que ocurrió el acontecimiento. Vamos a leerlas con detenimiento, a comparar esas dos emisiones y vamos a responder luego a las siguientes preguntas. ¿En qué suceso se basa el artículo? Pues allí vamos a anotar la toma del Palacio de Justicia por el M-19. ¿Cuál es la finalidad del artículo en relación con el suceso que narra? Entonces ustedes deberán leer el artículo e identificar cuál es la finalidad, si es que tiene la finalidad de ilustrarnos y de contarnos en detalle todos los acontecimientos, de generar dudas. O sea, ustedes a partir de lo que lean, así van a responder esta pregunta. Escoge y sintetiza 3 elementos que apoyen la idea principal del artículo. Es decir, que van a escoger del contenido del texto 3 eventos que ahí se narren y que apoyan la idea principal. ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? Ustedes identifican, de acuerdo a lo que se narre, cuál fue su rol en ese acontecimiento y qué se dice de ellos en el artículo. Entonces aquí yo pienso que los principales podrían ser las personas que mencionan del M-19 y las personas que mencionan ya sea magistrados, ya sea personas del gobierno, militares, pero sí es necesario que anotemos los nombres específicos que aparecen en el artículo. ¿Y en qué radica la importancia de esta historia? Ustedes, ya de acuerdo a la lectura y el análisis que hagan de ella, van a escribir de manera personal en qué radica la importancia de esa noticia. La fecha límite de entrega de esta actividad va a ser el día martes 8 de junio, el próximo martes. Puede ser enviada a través de Classroom preferiblemente, pero las personas que definitivamente les queda difícil enviarla a través de Classroom pueden hacerlo en Facebook. Entonces, queda claro cuál es la actividad. Vamos a tener solo una actividad para esta semana y a partir de hoy, por semana, voy a dejar una actividad intercalando una actividad de interpretación y producción textual y una actividad la semana siguiente sería comprensión, solamente un taller de comprensión lectora tipo IFES. Entonces así vamos a ir alternando todas las semanas que tengamos clases virtuales.